¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos y muy buenas tardes a La Voz de los Expertos. Les saluda Edgar Jiménez, transmitiendo desde el punto más alto de San Luis Potosí, México, desde Magnética en el 101.3. Y bueno, a nombre de la doctora Rosalba Medina Rivera, directora general del COPOSIT, le doy la más cordial bienvenida, como siempre usted enterándose de todo el acontecer directamente de las voces de quienes construyen el conocimiento día a día. Y esto es muy, muy valioso, dado que, bueno, pues estamos invadidos, pues ya con estas frases nuevas hasta del scrolling, de temas de mucha contaminación de la información, y para ello obviamente necesitamos a estos guerreros, a estas guerreras que además de generar conocimiento, pues llevan ese conocimiento a todos los rincones y per se, pues obviamente en las redes sociales. Y bueno, pues yo le quiero recordar, síganos a través del Facebook, Twitter, Instagram, en el TikTok y en YouTube, ya me ando trabando, en @Coposit. Y bueno, reiterándole, el Coposit cumple 30 años de existir este año, en 2026, ya 3 décadas de existir del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología, gracias a quienes lo han construido a lo largo de estos años, y que bueno, sobre todo usted no debe de perderse de todas las convocatorias de apoyo existentes. Hay muchísimas, de verdad es que es triste luego ver que hay convocatorias desiertas, que porque no hubo participantes o no cumplieron algún requisito. Es muy importante que aprovechemos los recursos disponibles para poder hacer estancias, para viajar, para ir a congresos, para generar nuevo conocimiento y generar vinculación para que nuestro México, nuestro San Luis y nuestro mundo pues obviamente siga avanzando. Y bueno, yo ya les decía, estas guerreras, hoy en día una gran guerrera que tenemos, y obviamente en el mes de febrero, 11 de febrero, se celebra el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Guárdeselo usted muy bien, porque apenas llevamos 11 años conmemorándolo. Estas fechas no se celebran, estas fechas se conmemoran, se reconocen. ¿Por qué? Para evitar y borrar ese famoso efecto Matilda, en el que se invisibilizaba el papel de la mujer. Y para ello, bueno, pues quiero dar la más cordial bienvenida a mi querida amiga, y ya, yo le voy a decir doctora, yo sé que está en este proceso ya, pero bueno, viajera, tiktokera, influencer, desarrollo de contenido, y bueno, de verdad una gran mujer, esposa, hija, y que bueno, le quiero dar la más cordial bienvenida a Laura Vázquez Ayala, Lau de la Ciencia, ya es trademark registrada. Mi querida Laura, bienvenida, un gusto tenerte en el programa. Hola Edgar, muchísimas gracias. Pues para mí también es un gusto estar aquí, y sobre todo pues creo que es muy bonito y reconfortante a uno como persona, como mujer científica sobre todo, ese reconocimiento y sobre todo la voz que nos dan en estos espacios, que como tú mencionas, en los últimos años ha habido un incremento en el reconocimiento del papel de la niña y la mujer en la ciencia. Entonces creo que es muy importante, y sobre todo que la audiencia lo tenga presente, porque en muchas de las ocasiones se le da más importancia a otras noticias que a lo que realmente nos acontece. Exactamente, Lau. Y digo, algo que yo creo que también debemos de remarcar mucho es que, si bien ha habido un aumento en estos indicadores de la participación de la mujer, falta una brecha enorme, Laura. Y bueno, creo que de alguna manera, además de contar aquellos logros que bueno, pues estaremos platicando a lo largo del programa, que bueno, eres una mujer internacional y apenas vas a acabar el doctorado, entonces imagínate ya cuando andes de SNI 3, SNI emérita. Algo valioso es rescatar también esos retos, esos desafíos, esos tropiezos, pero también esos momentos en los cuales tú te decidiste entrar un ámbito que bueno, pues sigue habiendo esa brecha. Y me gustaría que nos contextualizaras un poquito qué estás haciendo ahorita, qué estás haciendo este año. Digo, yo sé que mucha gente te sigue en redes sociales, te seguimos en redes sociales, pero danos un poquito de contexto de cómo inicias el 2026, Lau. Pues mira, afortunadamente lo inicio con mucho trabajo. Ya estoy en mi último año de doctorado, entonces es la brecha final, la brecha final, en donde obviamente sí le tenemos que poner todas las ganas del mundo, pues para poder sacar ese proyecto que hemos desarrollado a lo largo de 4 años, y que pues es como tal una meta personal, ¿no? Tú mencionas, ¿no? En algún futuro ser SNI emérita, creo que es el sueño de todo investigador. Debe de ser. Sí, claro que sí. Entonces estoy en esa etapa final, también por concluir mi otra parte de estancia, ya mi última estancia de investigación ahora en Francia. Entonces creo que eso, empecé el año con mucho trabajo, obviamente también ahí con uno que otro problema de salud, pero creo que también es muy importante mencionar que también debemos darnos tiempo para eso, porque a veces andamos de arriba para abajo y luego nuestro cuerpo lo resiente. Y creo que eso es también muy importante mencionarlo con la audiencia, sobre todo siempre también el cuidar nuestra salud y sobre todo nuestra salud mental, porque necesitamos tener un equilibrio para que todo funcione perfectamente.
Exacto, digo, momentos, tiempos con tu esposo, Sí. tiempos con tus amigas, tus amigos, con la familia, y que exista ese balance, ¿no? Que sobre todo esa percepción que luego el científico está encerrado en el laboratorio, no tiene amigos, y no sabe bailar, y no sabe jugar en el dominó, y no se echa una cervecita, eso rompe, ¿no? Me gustaría que fuéramos poco a poco en este Claro. caminar, Lau, en qué momento se va dando este sentimiento por inclinarte hacia la ciencia, hacia el estudio. Digo, sabemos luego que a pesar de que hay muchos esfuerzos en materia de divulgación científica, Sí. el profesor de química, y biología, de Sí. español, de literatura, nos enseñaba con tal apasionamiento que decías, a esto quiero ser, ¿no? Un poquito de este contexto de Laura de niña, que digo, eres muy, muy joven, Lau, pero bueno, en aquel entonces, primaria, secundaria, bachillerato, ¿cómo es que se fueron dando pues estos entendimientos en decir, bueno, me voy a ir inclinando hacia estas ciencias? Estudiaste ingeniería en bioprocesos, en la máxima casa de estudios ahí Sí. en la Universidad Autónoma. Un gran abrazo, un saludo todavía a la gran comunidad universitaria. ¿Cómo se da este proceso? ¿Cómo es esta Laura, antes de que fuera Lau de la ciencia, Sí. cómo era esa niña Laura, Claro. cuando estos entornos que tenía en casa o en la escuela? Fíjate que tocas un punto muy importante porque creo que desde niña siempre he sido alguien muy curiosa, que siempre se preguntaba el porqué de las cosas y creo que algo que marcó mucho el que me gustara investigar o conocer sobre todo cada vez más está muy influenciado por la parte de mi abuelo paterno. Él, Ok. me acuerdo que todos los días recibía su periódico en la casa y como estaba suscrito, tenía su suscripción anual. Cada domingo le regalaban una revista, ya sea de muy interesante, algunas propias de los mismos periódicos que tenían como una sección de ciencia o hablaban de diferentes temas. Entonces, yo me acuerdo que mi abuelo me pasaba las revistas donde ponía a platicar conmigo sobre temas que venían ahí. Entonces, creo que desde ahí fue como que yo empecé a tener esa curiosidad por querer saber más y sobre todo aprender. Claro. Creo que también otro punto importante que mencionas es de aquellos profesores que forman parte de nuestra formación y que les encanta la materia que ellos dan, que ellos explican. Entonces, durante la secundaria yo tuve una maestra, la maestra Coquito, que me dio química. Entonces a mí me gustaba mucho y creo que nos sentó muy bien a todo el grupo las bases, que eso me permitió a mí que cuando yo entré al Cobach 28 y Ujú. que nos dijeron, vamos a hacer una selección para estudiantes para la Olimpiada de Química. Ya. Y me dijeron, bueno, creo que puedes participar, te vemos como ese potencial. Y entonces participé y pasé a la segunda etapa estatal. Y ¡Súper! fue cuando yo tuve mi primer acercamiento con la Facultad de Ciencias Químicas, cuando estaba en primer semestre de bachillerato. En el Cobach 28. ¡Qué chido! Fue ahí como que yo dije, bueno, creo que a lo mejor voy por el camino correcto, ¿no? Y fue la primera vez que yo conocí la Facultad de Ciencias Químicas y me enamoré totalmente. Ya, ahí flechada. Ahí flecha. Flechada, completamente. Entonces, obviamente me quedé en la etapa, no para pasar al nacional, pero quedé dentro de los primeros lugares y pues eso para mí fue muy sorprendente. Claro. Te digo, ya porque contaba con esas bases de que la maestra me enseñó muy bien química en la secundaria y ya durante el desarrollo de mis estudios de preparatoria, pues me decidí por la capacitación de laboratorio Claro. químico y ahí fue donde dije, bueno, creo que quiero estudiar una carrera científica, pero no sabía cuál porque también quería ser QFB, quería ser médico, quería ser fisioterapia. Entonces, Inquieta. Inquieta. Inquieta de Fabio. y como me veían así como que no sabía ni qué, pero tenía como esa curiosidad, me dijeron, ¿por qué no vas a la Facultad de Ciencias Químicas y preguntas, o sea, hablas con los coordinadores de las facultades? Y me acuerdo que en esa ocasión ya estaba la doctora Teresita Paz, de coordinadora de bioprocesos, Sí, ¿cómo no? platicó sobre la carrera y yo me enamoré totalmente. Ya tenía un acercamiento previo que era lo de bioprocesos, porque una de mis primas quería también estudiarla, pero ella se decidió por medicina. Ya. Entonces como que ya la conocía y dije, bueno, es una carrera nueva. Yo entré en el 2014, tenía un poco más de 7 años que se había creado, entonces iba creciendo y yo dije, bueno, aquí se llama ingeniería en bioprocesos, pero en otras partes de México y en el mundo es biotecnología. Biotecnología. ¿Cómo lo entendemos precisamente? ¿Qué entenderíamos que hace un ingeniero en bioprocesos, Lau? Pues es aquella persona que utiliza células vivas, proteínas,
cosas orgánicas para crear y sobre todo mejorar la calidad de vida de las personas. Independientemente, como es un área multidisciplinaria, está enfocada a la parte de fermentaciones, no sé, creación de cerveza artesanal, a la parte de tratamiento de aguas residuales, a la parte de medicina. Transversal brutalmente. Transversal, sí, o sea, es un área muy grande en donde gracias a todos esos microorganismos que existen, que a lo mejor les tenemos miedo, pero que podemos crear un producto que a lo mejor le va a ayudar a la población. Claro. Entonces, claro. Es también lo mismo que hace un ingeniero en biotecnología o un licenciado en biotecnología, es exactamente lo mismo. No, y la mezcla de los conocimientos. Ahora, esta transición yo entendería que al seno familiar, sí. Pues bueno, si bien te veían muy inquieta, ya se dio de manera orgánica, sí. Es decir, a la entrada. ¿Qué sucede cuando ya entras? Porque digo, todos aquellos que alguna vez pasamos por el DEPA, sí, y se llama Departamento Físico Matemáticas, que todo mundo sufrimos alguna vez ahí. ¿Cómo se da este proceso ya dentro de la carrera? Es decir, tú ya venías muy empapada, tenías la participación, tenías la capacitación de laboratorista, pero bueno, al final del día ya cuando entras, pues ya empiezas, dicen, arriba de 6 es vanidad. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se da este proceso ya de los primeros años de la carrera? Fíjate que creo que nunca lo he dicho así como abiertamente, pero como obviamente llevamos el DEPA y sabemos que es donde todo lo... Es muy filtro, ¿no? Es filtro. Sí, sobre todo para Facultad de Ciencias Químicas. Así es. No me gustaba al principio la carrera. ¿Cómo crees? Eso no es lo mío, no me gustaba. ¿Cómo crees? Entonces me quería salir. Ya. Yo dije, no, me voy a salir, a lo mejor intento ACOFEB o a lo mejor si entro a licenciatura en fisioterapia, creo que puede ser lo mío, ¿no? Ya. Pero entonces llega un punto en donde pues yo ya no quería estudiar eso. Yo dije, no, o sea, no, esto no es lo mío, no me está gustando. Mejor me salgo. Y entonces llega un punto muy importante porque cuando yo antes de entrar a la universidad fui a unos cursos donde te preparan. En este caso fui preparada era químico farmacobiólogo, el profesor Barbosa, que en paz descanse. Es sí, muy famoso porque siempre preparaba a todos los de medicina y ciencias químicas, nutrición, ahí por San Francisco. Así es. Entonces yo fui con él y le platiqué. Le dije, es que siento que esto no es lo mío. Y entonces él me dijo, tranquila, o sea, te estás precipitando. Fíjate todo el camino que has recorrido y todo lo que te ha costado llegar hasta donde estás, porque cuando yo entré en semestre propedéutico. Aparte, sí, es el semestre 0 que le llamamos, sí, claro. Y entonces me enfrenté también a una serie de bullying, porque siempre los de primer semestre nos decían, los de semestre 0 no saben nada, están bien tontos, y entonces él me dijo, ve todo eso que has recorrido, lo que te ha costado, como para que lo dejes. Dale oportunidad a la carrera, porque es una carrera nueva y que tiene mucho futuro, para que entres ya a las materias específicas de la carrera y vas a ver que te va a gustar. Va a cambiar. Híjole, qué interesante, de verdad, qué chido, qué padre. Y gracias por compartirlo, porque eso es importante. Luego esos tropiezos que es como dicen, y voy a utilizar esa frase, a ver si no me cobran el copyright, el minuto que cambió mi destino. ¿Sí? Y que bueno, son determinantes, ¿no? Estamos platicando con Laura Vázquez Ayala, Lau de la ciencia, gran divulgadora y prominente futura científica de nuestro San Luis Potosí, que está proyectándose allá en las tierras europeas. Estamos empezando apenas La Voz de los Expertos. No se vaya, volvemos. De vuelta en La Voz de los Expertos, y le quiero reiterar que siga todas las actividades a través del micrositio de actividades y eventos de ciencia, tecnología e innovación, no nada más las del Coposit, sino los que hace toda la comunidad científica, el IPICIT, la Autónoma, el Colsan, la Universidad Politécnica, la Tecnológica, la Metropolitana, los subsistemas de educación media superior, el Colegio de Bachilleres, el CECITE, el CONALEP, que de verdad suman para que nuestro San Luis Potosí tenga gente preparada, tenga gente de primer nivel y obviamente demos soluciones a los retos que se dan día a día. Y bueno, pues tenemos invitadaza de honor aquí en el programa de La Voz de los Expertos, al lado de la ciencia, a Laura Vázquez Ayala, ya futura por doctorarse allá en Francia. Y bueno, pues platicamos, quiero recapitular, porque de verdad creo que fue un elemento fundamental, Lau, el hecho de que tuviste tu momento de crisis, sí, tuviste tu momento de coyuntura. Hubo personajes que pues aparecen en la escena. Ya cuando tomas esa decisión de decir, a ver, Laurita, no, vamos a seguir adelante. ¿Cómo fue ese siguiente proceso? ¿Cómo se dio ese devenir hasta llegar al punto de decir, bueno, pues le voy a seguir, ahora voy a hacer una maestría, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso ya post al momento de esa crisis?
Sí, ya cuando comencé a llevar las carreras ya específicas de la carrera, llevé una que se llamaba Bio y Nanotecnología. Ok. En esa ocasión la impartía la doctora Gabriela Navarro Rotobar. Ujú. Y entonces ella nos pidió como que hiciéramos un proyecto de investigación en donde nosotros creáramos como un material, pero todo como de manera bibliográfica. Y ese material lo utilizáramos pues para una función en específico, ¿no? Yo ya había leído un poco sobre medicina regenerativa, ingeniería de tejidos, células y me llamaba mucho la atención. Entonces, creo que llega otro punto también importante en mi vida, porque a la par que yo estaba cursando esa materia, uno de mis primos sufre un accidente automovilístico muy fuerte. Ay, hijo. Entonces, a él lo que le hicieron fue poner una placa de titanio. Pero como el accidente fue muy fuerte, también perdió como un poco la memoria, pero en sus lagunas mentales, porque yo me comprometí con él a cuidarlo durante este proceso, se acordaba que yo estudiaba algo de química. Entonces, Ujú. en esas lagunas que él tenía, él me decía, es que me duele mucho la placa que me pusieron. Yo sé que tú haces cosas de química. Haz algo para que a lo mejor a mí no me ayude, pero que a las demás personas le ayuden. Entonces, Ay, qué fuerte. desde Fuerte, ahí, Lau. como que se cambió mi perspectiva. Dije, voy a cambiar mi proyecto y lo voy a guiar hacia esa parte, ¿no? Ver qué Ujú. materiales se pueden crear, qué biomateriales pueden crearse para mejorar la calidad de vida de las personas. Ya. Entonces, como que eso a mí me marcó y fue cuando yo también dije, voy a seguir investigando. Y al final, cuando presenté el proyecto, fue de los mejores. Entonces, la doctora Gabriela me dijo, es que sabes qué, veo que tienes como esa inquietud de seguir aprendiendo. Puedes buscar un laboratorio donde hagan ese tipo de cosas aquí en la universidad y pues Seguirle. seguirlo, ¿no? Seguirle. Y entonces fue como yo fui a tocar muchas puertas, llegué al laboratorio de ciencias básicas de la Facultad de Estomatología con el doctor Amaury Ujú. y él trabajaba en esa parte, ¿no? Entonces él me recibió como su servicio social, entonces yo empecé a ayudar Órale, qué padre. a todos los doctorantes que tenían los postdoc, a los que ya tenían un proyecto de licenciatura y ahí fue como fui al camino que fue empezando. Claro, fíjate, qué interesante porque de alguna manera se habla de esta transversalidad que tú decías Sí. de la carrera de ingeniería en bioprocesos, que dices, bueno, pues ya te metiste en estomatología, pero también puntos determinantes de este sentido humano, Sí. de decir, oye, si no puedes ayudar a mí, ayuda a los demás. Hijo, de verdad, bueno, un abrazo también a tu primo, porque de verdad es que eso es de alto impacto. Llegado el momento de cerrar, presentas el proyecto, te titulas. Me imagino que participaste en algunos veranos de la ciencia Sí. también. Sí, que digo, por ahí comienza el doctor Amaury, primera víctima del primer verano. ¿Cómo se da este proceso ya que si bien la doctora te comenta, bueno, creo que debes de seguir, pues también creo que son temas muy incipientes, no tan desarrollados, ni siquiera en México? No. ¿Cómo te vas cómo te vas decantando? Digo, ya llevas esa línea de investigación, pero ¿cómo se da ya este proceso de la maestría? Dices, aquí, allá, ¿cómo se da ya esta etapa de la maestría? Sí. Fíjate que en ese entonces y en ese inter entre lo que yo me titulaba y todo también fue cuando yo conocí a la doctora Gaby Palestino. Ajá, a la doctora Gaby. Desde entonces me ha acompañado en esta trayectoria desde que estoy en la licenciatura, Qué padre. maestría y ahora en doctorado, ¿no? Entonces, conocía la parte de las células, pero también empecé a conocer la parte del material, que es la parte como expertise de ella. Entonces, fue una combinación y en trabajo con dos disciplinas muy distintas. Claro. Entonces fue cuando dije, bueno, creo que me gusta esto. Y como tú dices, no está como muy desarrollado la parte de biomateriales, apenas va incrementando en los últimos años y que también la gente conozca que aquí en México se hace, porque generalmente se le da el plus a Estados Unidos, a la Unión Europea. Bueno, aquí también en México, en San Luis se hace esa parte. Entonces fue cuando me ofrecen como continuar con la maestría y crear un material que nos ayudara a regenerar tejido en pacientes con diabetes, ¿no? Que es lo Ya. que se ha ido generando a lo largo de estos años y que ya contamos con una publicación a nivel internacional de lo que es de la maestría. Y entonces he ido trabajando de la mano desde entonces con todos los que han sido mis asesores desde la licenciatura hasta ahora. Has venido con ellos. Sí. La maestría fue al seno de la misma universidad y ahora dentro de la misma maestría ya empezabas a visualizar, porque entiendo que de alguna manera, pues como dicen, el checklist, el bucket list, parte de los sueños también de alguno, ya visualizabas el tema de, bueno, pues estar en el extranjero, me imagino que específicamente pues Francia. Sí. Digo, creo que de alguna manera lo que nos compartes por ahí en redes sociales, que les invito a que sigan a Laura, además de seguir en Magnética y al Composite, al lado de la ciencia, capaz de que usted ya lo sigue y ya nomás le encargo, también siga al Copo. ¿Cómo se da esta transición también entre maestría y doctorado? Vamos, que de alguna manera, pues a veces se da de manera natural, hay quienes no. Sí. ¿Cómo determinas ese cambio y en qué punto ya venías avanzando pues en las investigaciones, ¿no? Sí, pues en este caso creo que
te digo, mis asesores han notado como esa inquietud que tengo, como de siempre seguir empuje. De empuje. Y entonces en una plática que yo tuve con la doctora Gaby Palestino me dijo, ¿por qué no te vas, a lo mejor en el doctorado, pues buscar una estancia en el extranjero, ¿no? Súper. Yo siempre había visto a mis compañeros de licenciatura que se iban a Francia, que se iban a España. Yo no tuve en esa época pues la oportunidad, pero ya después dije, bueno, creo que lo puedo intentar, ¿no? Entonces fue como también parte mía de decir, bueno, voy a ir haciendo mis ahorros por si en algún momento se pone sobre la mesa y existe esa oportunidad de irme a Francia. Fíjate, algo que me gustaría que abriéramos un paréntesis ahí, que es muy importante, porque yo creo que mucha gente que nos está escuchando, híjole, a veces, sí, eso fue a Francia. Bueno, ¿qué implicó? Y digo, estos retos de decir, oye, pues a tu esposo, a tu novio en ese entonces, oye, pues sabes que ahora no nos vamos a poder ir al cine, a salir. ¿Cómo fue este proceso? ¿Cómo lo fuiste planeando para decir, bueno, tener las capacidades? Porque al final del día se requiere dinero. A veces hay estancias, becas, sí, pero a veces no cubre todo. O sea, los programas no cubren todo. A veces ese taxi del aeropuerto a la universidad, etcétera. ¿Cómo fue también esa transición que tuviste? Fíjate que fue una etapa muy bonita porque desde que yo platiqué el sueño con mis papás, que en aquel entonces ya era mi prometido y ahora es mi esposo, que lo llegué a platicar con mis tíos que son como mis papás también y mis primos que son como mis hermanos, fue como una etapa en donde todos ellos me apoyaron. Sumaron. Qué padre. Sumaron y pues yo también obviamente tenía que empezar a dedicar tiempo, mis fines de semana a aprender francés. Aparte, porque o sea, cuento con el inglés, pero también sé que el francés allá pues es indispensable para la vida diaria, ¿no? Claro. Entonces fueron como una serie de sacrificios muy grandes en conjunto de todas las personas que me rodean, que yo estoy enormemente siempre agradecida con todos ellos, porque yo sé que si un día llego y les digo, quiero cultivar sandías cuadradas en China, me van a decir... Van a estar ahí. Van a estar ahí. Qué padre. Entonces, y como tú dices, ¿no? Y yo mismo haciendo mis ahorros, mis papás, mi esposo, mis tíos, a todos ellos que han sumado, toda mi familia que ha sumado en este proyecto, en este proceso, pues de que me han apoyado, pues como tú dices, también económicamente y sobre todo con ese ánimo y ese ímpetu de motivarme, porque sí llegó un momento en el que yo también dije, ay no, tengo miedo, mejor ya no me voy. Sí, ya entra el momento, ¿no? De la crisis. Oye, pero llegado ese momento que digo, ya estabas en el doctorado, obviamente, cuando es tu primera ida a Francia, a Montpellier, estuviste ahí. Algo importante que también la gente debe de conocer, ¿cómo se da ese vínculo? Es decir, desde la misma universidad tú lo gestionas, porque luego hay quien dicen, bueno, la uni les arregla todo. No, señores, traducciones, papeles, documentos. Ya estando en el doctorado, ¿cómo es que logras consolidar pues también este sueño de estar allá y aparte haciendo investigación de nivel doctorado? Fíjate que algo también importante y que tú mencionaste al principio del programa, conocer siempre todos los apoyos que existen y sobre todo de Copotla. Porque yo la primera vez que yo me fui apliqué a estas becas que existen de Coposit, que inclusive ahorita está la convocatoria. Así es. Aprovechen porque se divide en 3 categorías. Entonces, si tú quieres hacer la estancia en el extranjero, puedes aplicar para la categoría 2, que es específicamente estación en el extranjero. Así es. Y te ayudan con pasaje, con los boletos, ya sea vía terrestre o aéreos, sí, los aéreos. También para los gastos, por ejemplo, de comidas y todo eso. Entonces, eso también eso fortalece y ayuda a los estudiantes. Entonces, para que también siempre las tengan presentes, ¿no? Claro. En este caso, bueno, comenzó la vinculación por parte de la doctora Gaby Palestino, que le agradezco siempre enormemente toda la confianza que ha tenido en mí y que me ha ayudado a gestionar pues toda esta parte. Ella estudió allá también su doctorado, entonces ya existía como esa conexión. Y fue sobre la marcha ir haciendo y conociendo qué es lo que necesitaba la escuela doctoral. Y en gran parte, pues fue también parte de nosotros conocer cómo funciona el sistema francés, porque es muy diferente y ha cambiado a través de los años. Entonces, fue de nosotras mismas empaparnos, conocer qué trámites teníamos que hacer, conocer, investigar las líneas de investigación que se acercan a lo que nosotros estamos haciendo y contactar a los doctores y sobre todo plantearles, bueno, existe este proyecto. Y entonces ya después de que está el interés de hacer los trámites con la escuela doctoral, yo tuve que hacer una entrevista con la escuela doctoral de Francia en donde presenté mi proyecto. Y en francés también, en inglés te tocó todavía te tocó en inglés. Es que como Montpellier está al sur de Francia, está un poco pegado a España, entonces algunos hablaban un poco de inglés. Estaba un poquito ahí. Español, perdón, de catalán. Entonces, pues bueno, fue esa serie de etapas, fue la aceptación y luego hacer todo el trámite ya desde parte de la Secretaría de Investigación y Posgrado, Facultad de Ciencias Químicas, posgrado en Ciencias y Bioprocesos. Wow. La doctora Gaby, yo,
junto con la Universidad de Francia. Entonces es un trabajo conjunto de muchas dependencias como tal de la universidad que siempre nos han apoyado y sobre todo para lograr este convenio que va a ser de doble titulación. Fabuloso. Laura, llegando a Francia. Sí. ¿Qué había dentro de ti, en tu cabeza, en tu corazón? Digo, entiendo que era un reto, era un sueño, pero también un escenario desconocido de alguna manera ya físicamente. ¿Qué sucede cuando ya llegas allá? Pues fue un sueño porque era la primera vez que yo salía del país totalmente. Ya. ¿No? En esa ocasión tuve la oportunidad de que mi esposo me acompañara. Porque, qué padre. Sí, o sea, era... ¿Apoyar? ¿Oyeron, señores, Qué padre. Entonces, pues, o sea, aprender todo el sistema, cómo salir de... ¿Cómo vivir? Viajar, que tienes que documentar maletas, todo, y luego, pues, llegar allá a tomar un tren desde París hasta Montpellier. Era también la primera vez que viajábamos en tren, o sea, fue una serie de cosas muy bonitas, muy indescriptibles, ¿no? Porque estás en otro país y uno se siente muy chiquito. Yeah. Pero luego también cuando ya empiezas a convivir con las demás personas, se dan cuenta que a uno como mexicano, pues los estiman mucho, ¿no? Claro. No, y hay nivel, ¿no? Me refiero a que esa percepción del mexicano, y digo, agradeciendo y el honor que estás aquí con nosotros, pues investigadores, hemos tenido por aquí algunos eméritos que dicen, pues es que no tenemos nada que temerle a los otros, a los otros, digo, si bien hay laboratorios, hay infraestructura, pero la calidad del científico y la científica mexicana no tiene nada que ponerse detrás, ¿no? Sí, ¿no? Porque sobre todo creo que admiran mucho el ingenio que tenemos como mexicanos, como los recursos con los que tenemos para hacer. Sí, que es con un chicle y un clip y ahorita queda la máquina. Exacto. Qué padre, qué padre. Pues también fue como un choque cultural muy grande porque también tuve que aprender las costumbres de allá. Creo que cuando uno va a otro país de invitado a hacer una estancia en el extranjero o a estudiar como tal, uno tiene que respetar las costumbres y adaptarse a todo lo de allá porque tú estás como invitado. Claro, no, es fundamental y digo más en el simple hecho de que también pues está de alguna manera apoyo, ¿no? Que tú y tu esposo, si les hacía daño lo mismo, bueno, pues ahora sí que era lo mismo, ¿no? Los dos, pero bueno, de verdad es que interesantísimo, estamos platicando con Laura Vázquez Ayala, al lado de la ciencia, y bueno, pues platicando precisamente en esta semana que es el marco del Día Internacional de la Mujer en la Niña y en la Ciencia, algo que no debemos de tener en la agenda el 11 de febrero nada más, tenemos que tenerlo todo el año, no nada más es el 8M para conmemorar, no nada más es el 10 de octubre, no nada más es el 11 de febrero. Esto es una práctica de hábitos y de costumbres que como sociedad debemos de tener permanentemente si queremos llegar verdaderamente a una sociedad de equidad de género y justa. Estamos llegando a la mitad de la voz de los expertos, volvemos en un momento. Entrando a la segunda parte de la voz de los expertos y bueno, yo le quiero invitar porque jóvenes, aquellos interesados en el área robótica, el Coposit por primera vez abre la convocatoria del torneo de robótica AI for Good You Challenge, que no es otra cosa más que el reto juvenil de inteligencia artificial para el bien. Este torneo de robótica que la convocatoria se cierra el 13 de marzo para competir, Dios mediante, en la Universidad Politécnica el 26 de marzo. ¿Y sabe que para qué? Porque jóvenes de secundaria y prepa, el mejor equipo de prepa y el mejor equipo de secundaria con los gastos pagados por el Coposit para llevarlos a Monterrey. Y si en Monterrey se llevan alguno de los primeros lugares, el Coposit pagará el viaje a Ginebra, Suiza, para participar en el torneo internacional allá en Europa para 3 jóvenes y su asesora o su asesor. Así que alístense, prepárense. En el canal de YouTube usted puede encontrar las sesiones informativas, está la convocatoria en la página, no se pierda participar. También está abierta la convocatoria Ilustrando Ciencia para aquellos gustosos del arte gráfico puedan hacer las ilustraciones de un libro, de verdad, por demás bello, que el Coposit estará publicando en el marco de su 30 aniversario. Cantidad de convocatorias que tenemos abiertas ahorita, así que aprovéchalas. Estamos platicando con nuestra querida amiga influencer y bueno, pues ya internacionalizante, Lau de la Ciencia, Laura Vázquez Ayala. Y bueno, Lau, ya esta primera estancia, se viene otra, Dios mediante, ya este año. ¿Qué se vislumbra, no? Este ejercicio de ahora, presente, futuro, ¿qué se viene? ¿Cómo lo visualizas a fin de cerrar a buen término, obviamente, el doctorado? Obviamente yo creo que vamos a estar teniendo en la agenda un postdoc, más estancias. ¿Qué planes se te vienen? Bueno, pues a partir de este momento que platicamos un poquito al inicio del programa. Sí, pues mira, creo que también me gustaría al finalizar, sí, claro, cuando uno le gusta lo que hace,
y que a veces la gente dice, es que es tu trabajo, sí es mi trabajo, pero lo hago con mucha pasión, entonces uno siente que no trabaja. Los resultados son distintos Es incluso cuando lo haces con pasión, ¿no? con pasión todo es totalmente distinto. Entonces, sí me gusta muchísimo la investigación, me gustaría seguir como por esa área, pero también siento que necesito como un descanso, Ya, ¿sabes? ya, ya, A lo ya. mejor 1, 2, 3 meses para estar tranquila y como también darme cuenta que logré hacerlo, porque fue muy difícil para mí el irme a Claro. otro país, el que se quedara aquí mi esposo, mis papás, porque creo que muchas de las ocasiones la gente no ve eso, ¿no? Porque uno como científica, pues también es esposa, es hija, es ¿Cómo hermana. balanceas eso, La? Porque evidentemente luego estamos encontrando ya una dinámica social Sí, distinta en que por cuestiones a veces hasta de los retos económicos, financieros, globales, etcétera, dicen, pues perrijos, gatijos, lagartijos, y no tiene nada de malo, sino es una nueva dinámica social que vivimos. sí, ¿Cómo balanceas, cómo logras tener ese balance en que pues también no dejas de ser, como dices, hija, sí, pero sobre todo esposa, ¿no? Que sí. luego pues en nuestros países latinoamericanos representa también un reto porque, bueno, pues si yo no plancho, yo no lavo, yo no. A ver, momento, es un balance. Sí. ¿Cómo llevan ese balance? Pues tú como científica que al final del día, pues demanda tiempo, Sí. ¿no? Creo que es importante también el encontrar una persona que siempre nos sume y nos apoye en todo. Claro, Yo me acuerdo que cuando conocí a que eres mi esposo, yo le dije, yo amo la ciencia. ya. Desde ahí, o sea, ya. Yo amo mucho la ciencia y yo siempre quiero estar en un Qué laboratorio, me padre. encanta. Y él siempre me ha apoyado desde un principio y siempre logramos encontrar ese balance entre dividirnos las tareas del hogar, el que sabe que cuando yo tengo que entregar mis comités tutoriales y todo, sabe que yo estoy bajo presión y él me apoya sobre todo en las cosas del hogar, en lograr que no me estrese, porque soy una persona que se Claro. estresa mucho siempre. O sea, así de que salgan las cosas. Las cosas soy muy perfeccionista, entonces siempre me estreso de más. Ya. Entonces también es por eso que busco al finalizar pues un descanso, porque pues tengo toda mi vida estudiando, porque me he aventado todo de corrido desde que estoy en Sí, caray, no has parado, no has parado. Y también es algo característico mío, que siempre me gusta estar haciendo muchas cosas, Ya. pero luego sí a veces mi cuerpo también dice, detente. Y efectivamente, como dices, este balance natural. Ahora, y per se, o sea, caray, dices, pausa, pero no quieta. ¿Cuándo nace Ujú. Lau de la ciencia? Es decir, digo, vamos a utilizar otro programa completo en decir la importancia de la divulgación científica, y que todavía nos faltan muchas científicas y científicos que se sumen a hacer divulgación. Yo sé que requiere tiempo, yo sé que requiere trabajo, pero los requerimos, o sea, se requieren divulgadores. ¿Y en qué momento nace Lau de la ciencia, a pesar de que tenías encima todo este tema de doctorado, la maestría de doctorado, de la estancia en Francia? ¿En qué momento, entre qué chocomil y entre qué cereal y entre qué plática con tu novio o esposo nace el lado de la ciencia? Fíjate que surge durante la pandemia. En pandemia. Pandemia en Wow. el 2021. Este año cumplo 5 años con la de la Ya 5 años, qué padre. El primer lustro del lado de la ciencia. Qué padre. Y ha sido un camino de altas y bajas, pero Claro. que me ha dejado cosas muy bonitas. Entonces surge en pandemia en la necesidad porque, pues, como tal, o sea, yo de mi familia soy la única que se dedica como a algo científico, Ujú. algo de química, ¿no? Son ingenieros, médicos, mercadólogos, comunicólogos, pero no hay ninguno que sea. Pero nadie en esa línea. Abriendo brecha. Qué padre. Mucho coraje ver cómo mandaban las cadenas en WhatsApp de cuando estaba el COVID en su apogeo, que sí con cloro, que no sé qué, yo decía, y luego no faltaba el familiar que decía, ay, sí, hay que intentarlo, y era como de, no, esperen, ¿no? Sí, vayan y compren el galón de cloro y échense unos buches con tequila. Sí, sí, claro. ¿Cómo puedo ayudar a mi familia a que no pase por esto? O sea, que no terminen intoxicados por lo que se lee en las redes sociales. Exacto. Porque era una de manejo de redes sociales fatal. O sea, las noticias que se manejaban en ese entonces era fatal. Entonces, obviamente yo no era una expertise, pero trataba de decir, bueno, a ver, el lavado de manos, decirles cómo, ¿no? Que es Algo tan básico que no hacemos luego bien. Y que no sabíamos, Sí. sí que nos dimos cuenta que no estábamos preparados para nada. ¿No? Y luego la parte de las vacunas, que no se vacunen porque es un chico, o sea, yo dije, bueno, soy biotecnóloga, soy ingeniero de procesos, ¿cómo puedo ayudarles, no? Entonces ya les explicaba. Y así es como surge la hora de la ciencia. Dije, bueno, yo lo estoy haciendo con mi familia, creo que puedo escalarlo. Claro. Y fue como lo claro. escalé a Facebook, ¿no? ¿Cómo, en qué momento? Digo, yo creo que también hubo una coyuntura, ¿no? Porque luego hay quienes, pues bueno, hay diario, hay millones de personas, yo creo que intentando generar este conocimiento de eso, pero de alguna manera, pues empieza a dispararse, empieza a crecer.
¿En qué momento ves, o por ejemplo, luego hay contenidos que generan esa disrupción? Es decir, mi contenido que hice sobre lavado de manos fue el que ¡pum! Se me fue a millones. Y que me imagino pues el contenido también fue evolucionando al paso de que también íbamos saliendo de la pandemia. Y digo, concuerdo contigo completamente. Luego veíamos videos en que, doctor, ve tú a saber de qué universidad si existiera, pero la gente luego también tristemente se va con que es doctor y está en un escritorio y se ve un laboratorio atrás, ya, y creo que no usábamos tanto la I en ese entonces para hacer videos, ¿no? Que ahorita no, calla. ¿En qué momento hay una coyuntura en que dices, ah, caray, espérame, esto está creciendo, esto se está moviendo, estoy empezando a tener seguidores? ¿Cómo se dio esa dinámica? ¿En qué momento identificaste pues que empezó a generar este despegue del lado de la ciencia? Surge cuando yo decidí abrir mi cuenta de TikTok. Ya. Yo me rehusaba. No querías, o sea. No quería, y mis hermanas lo tenían, y me decían, es que mira, yo decía, pues ni cómo voy a grabar yo bailando, o sea, no. Sí, porque era lo que relacionas inmediatamente, ¿no? Yo no tenía ni idea de cómo funcionaba, y ellas me decían, mira, anímate, que no sé qué. Entonces dije, bueno, la abro, y sí, fue como empezó el boom. Pero luego también uno se enfrenta al que a veces subes un video y no tiene vistas. Entonces es como un estira y afloje, que no sabes qué contenido vas a subir y qué contenido va a funcionar y cuál no. Ya. Entonces, y luego también tienes que pensar qué tipo de contenido tienes tú que crear, pero que a la vez no genere controversia. Exacto, polémica, ¿no? Es decir, frente a una etapa en donde se empezó a tener vistas el canal y luego empecé a tener comentarios negativos de personas que estaban detrás de un celular y que decían que la ciencia no era para mujeres. ¡Ay, Dios! ¿Cómo crees? ¿Te pasó? ¿Te pasó? Me pasó. ¡Qué loco! Y luego inclusive me llegaron a decir, es que deberías de estar lavando trastes, no deberías de estar... Alguno que otro nefasto que... Y entonces yo me acuerdo mucho que luego mis hermanas me decían, ya te están comentando esto, y yo, ay no, ya hasta me daba miedo abrir. ¿Cómo crees? Decía, ¿ahora qué me van a decir? No, y hay cierta aprensión, ¿no? Que dices, oye, me chamba. Grabando un video que tardó grabándolo mucho tiempo, que lo repitió muchas veces para que llegue alguien y boom. Ajá, sí. Y luego yo dije, ay no, entonces... Pero después empecé a aprender a lidiar con esa toxicidad y dije, a ver, claro, es mi contenido, yo decido lo que subo, ni siquiera conozco a la gente que está criticando, ¿no? No, y ve tú a saber si siquiera existe esa persona, ¿no? O sea, sí, como tal. Si realmente era alguien o los famosos book, ¿no? Que sí. Claro. Y dentro de ese inter también conocí una comunidad de divulgadores científicos muy bonita, con la que me ha permitido ir creciendo también, que son de Tijuana, que son de Ciudad de México, de Veracruz, que inclusive me llegó a tener contactos hasta Chile, hasta España, entonces... ¡Qué padre! Fue como que esa red de apoyo en donde veían que nos atacaban mucho las mujeres divulgadoras y entre ellos mismos entraban y nos defendían, ¿no? Ah, o sea, hubo una contracorriente. Nosotros mismos, porque durante la pandemia fue cuando surgieron grandes proyectos de divulgación. Y entonces... Claro. Digo, y que de alguna manera yo siempre voy a ser defensor que los divulgadores realmente dentro de la profesión, bueno, desafortunadamente todavía no identificada en el estrato social, sí, somos la última línea de defensa luego contra la desinformación. Y bueno, también aquí algo importante, si bien no vamos a hablar de números porque no lo vamos a hacer, pero algo que de alguna manera empuja para que la divulgación se siga haciendo, porque estarás de acuerdo conmigo que durante años siempre se ha manejado en que amor al arte, sí, y págame los materiales y mi diploma. Ajá. Y hemos crecido durante décadas a nivel global en que la divulgación ni siquiera sea pagada, ¿no? ¿Has podido de alguna manera redituar, no sé, ya sea monetizando o algo, en aras de que también pues para los jóvenes digan, oye, pues, como dicen, no vivir de ahí, pero sí es un extra, sí, además de mi labor como investigadora, como investigador, o como profesionista, soy abogado, pero pues también hay ciencia en las áreas de ciencias sociales y humanidades. ¿Has podido de alguna manera también redituarlo de esa manera, no? Sí, de alguna manera, no como tal, a lo mejor como grandes divulgadores que sí lo hacen y que ya viven de ello. Sí, un Rafa Carvajal que digo, si bien no vive de ello, pero claro que recibe, sí, ¿no? O sea, le va bien a Rafa. Sí, súper bien, le mandamos un saludo. Claro, buen Rafita. Así es. Increíble todo lo que hace. Sí y no, porque he logrado que sí se monetizar algunos videos, pero esos mismos videos que yo llego a monetizar los ocupo para poder promocionar otros videos. Ya. Y el hecho de que algunos se han hecho virales y todo eso, sí ha llegado la parte en que me contactan marcas. Ah, importante. A lo mejor sacan como temáticas de bolsas de ciencia y bueno, me dicen, te enviamos un producto y tú lo promocionas en tus redes. O correcto. Marcas de ropa que también sacan su línea científica. Y entonces es como es un trueque, una cuestión mercantileo que sí es un intercambio de alguna manera que se den.
también decirle a la población pues que también he tenido que aprender el cómo se manejan estas redes sociales, el cómo Claro, monetizar y el también he claro. tenido que tener ciertos cursos de preparación de cómo divulgar la ciencia, de que sea más fácil, de cómo escribir textos científicos que luego se convierten en textos de divulgación. Claro. No, y déjame cerrar el segmento, es decir, gracias, haters, porque permitieron que el algoritmo subiera, se moviera y tuviera visibilidad. Así que si usted va a estar echando con que Lau, ¿qué estás haciendo ahí? Vete a la casa, me perdón, pónganle lo que quieran, el algoritmo va a seguir subiendo. Súmanle, póngale like y sigamos divulgando la ciencia. Estamos platicando con Laura Vázquez Ayala y bueno, futura doctora ya a punto de titularse. Ya, ¿cuándo titula? ¿Finales de este año? Sí, a Finales de este año ya, doctora. Yo le voy a decir doctora, así que ya estamos cerrando. Acompáñenos al último segmento de La Voz de los Expertos. No se vaya, volvemos. Entrando a la recta final de La Voz de los Expertos y bueno, hemos estado platicando y yo lo voy a definir así, me crea Laura. Una charla exquisita, sabrosa, rica, en este día frío, pero que bueno, interesantísimo. Lau, ¿cómo se da también este aspecto de lo que tú misma has vivido a lo largo de estos años? He tenido la gran fortuna de coincidir contigo en algunos eventos, por ejemplo, en la Universidad Autónoma, la feria, en radio, etcétera. Pero desde tu perspectiva, si bien pues es la suma, como tú bien decías en el segmento anterior, divulgadores de distintas partes del mundo para hacer la afronta, ¿qué falta por hacer? Es decir, tenemos todavía niñas, tenemos niños, tenemos jóvenes que todavía sí sigue sucediendo en nuestro San Luis Potosí. De mi hija, cásese, 13 años y usted vaya a lavar los pantalones al marido, ¿no? Y el empoderamiento sin que se pervierta en sentido estricto de que debe ser igualitario, tampoco pisando al hombre, sino que debe haber un balance, como tú bien decías, que lo lleves con tu esposo. ¿Qué acciones se debieran de emprender, Laura, en temas de seguir fomentando, si bien la ciencia, en que se siga trabajando en este equilibrio? Y hablo pues sobre todo en nuestra localidad, dada que, bueno, al final del día también tienes un enfoque de lo que has vivido, por ejemplo, en Francia, de lo que has vivido en otros lugares, y decir, bueno, Edgar, creo que tenemos que empezar a emprender esto, ¿no? Tenemos que empujar esto. ¿Qué hace falta, Laura, para que sigamos empujando sobre todo a las niñas en este contexto? Creo que algo muy importante primero es algo que mencionabas en el segmento pasado, ¿no? De que dejar de verlo, sí lo hacemos por amor al arte, muchos lo hacemos por amor al arte, pero también darle el valor que Claro. esto tiene, porque no es algo fácil, son horas de preparación y ver cómo uno tiene que enseñar ciencia a las nuevas generaciones. Por otro lado, y por lo que me ha tocado vivir ahora que estuve en el extranjero, creo que aquí en México vamos muy avanzados en cuanto a la cuestión del empoderamiento de la mujer en la parte de la ciencia. Ah, súper. Entonces, como Qué que, bueno. por ejemplo, está lo de que se hace el desayuno global de mujeres. Ajá, el global, así es. Entonces, creo que aquí ya se está implementando y yo veo que en otras partes sí falta como un poquito el empujoncito. Ya. Y sobre todo creo que el unirnos como comunidad, tanto de hombres como mujeres, para impulsarnos y sobre todo crear este tipo de eventos, ferias científicas, e invitar a los niños a motivarlos, porque muchas de las ocasiones los niños, o ahora ya porque al papá se le hace más fácil darle el teléfono, Sí, ya, en lugar de chupón, órale, está el cel. Sí, exacto. mejor estar con ellos y si ven que ellos tienen esa curiosidad, esa inquietud, motivarlos, llevarlos a ferias científicas. Creo que hoy en día existen muchísimos grupos de divulgación aquí en San Luis Así es. que se organizan y que con sus propios recursos, inclusive recursos propios, sacan para hacer divulgación y invitar a la población a que existan, ¿no? Ya. Y a que, más bien, a que vayan, perdón. A que vayan y sobre todo impulsarlos y también, como tú dices, lograr ese empoderamiento en las niñas que les va a permitir creer en ellas mismas y sobre todo jamás dejar que nadie les corte sus alas, porque siempre nos vamos a encontrar un comentario de, ay, no, eso no es para ti, mejor como tú dices, dedícate a tu esposo, ¿sí? No cortarles las alas, dejarlas que si tienen esa curiosidad, dejarlas que la exploren. Más bien a veces también decimos, bueno, si tienes miedo, pues hazlo con miedo, porque no sabes, Exacto, hazlo con miedo. hazlo con miedo, porque no sabes qué buenos resultados vas a obtener. Digo, y algo interesante, y te comparto, el Consejo Potosino ahora en mes de marzo va a llevar a la delegación que va a participar en la Feria Mexicana de Ciencias e Ingenierías, y algo que me llamó particularmente la atención es que los 3 equipos de bachillerato son mujeres, Sí. y con asesoras mujeres, bueno, además del doctor Oscar, pero llevan asesoras mujeres, y también los de licenciatura llevan mujeres, entonces dije, wow, de alguna manera empalma esto, y digo, es Sí. raro que lo escuche, que digo, no nos digas, sabes que en México, en San Luis, se está viendo
este trabajo, ahí va, ¿no? Y que bueno, también en el caso de ferias de ciencias, pues viene por ahí el Infomatrix Iberoamericano, Exacto. que por primera vez se va a hacer en San Luis Potosí. Entonces, esto suma. Ahora bien, Laura, algo que también me gustaría ir abordando, que al final del día, en tu área, que comentabas, bioprocesos, bioingeniería, la entrada de la IA es un must que te tengo que preguntar, de decir, bueno, por ahí estamos viendo muchas vertientes mediáticas en decir, ya los científicos no están chambeando porque se lo encargan a la IA. Vamos, estamos viendo notas que quizá aquellos que saben lo que significa el trabajo científico, pues es una herramienta más, pero desde tu perspectiva y que ya en ambos lados del planeta lo has vivido. ¿Cómo ves este tema de cómo se viene el tema de la IA, sobre todo en el entorno científico, porque tiene sus particularidades más allá de la escuela, de la industria, de lo profesionista? ¿Qué onda con la IA desde tu perspectiva y más como una experta pues en lo que toda la parte de biotecnología? Fíjate que creo que es una herramienta que sí nos va a ayudar bastante, a la que no hay que tenerle miedo. Ya. Porque creo que también la tienen muy casada con que eso van a crear robots. Sí, Apocalipsis, sí, ahí viene Doña Connor, ¿no? Sí, sí. No, tampoco de esa manera. Yo te puedo decir que desde mi perspectiva al principio yo le tenía miedo, porque decía, bueno, pero es una herramienta que también nos ayuda a información que a lo mejor nosotros como científicos tardábamos años en encontrar. En procesar, ¿no? Por ejemplo. Ahora nos ayuda. Y sobre Ya. todo que ya existen IAs específicas para científicos, partes específicas de la IA que están dedicadas a, que nos ayudan a, sobre todo, tener una revisión sistemática más rápida de los artículos, ¿no? Claro. Obviamente, y muchas de las ocasiones también dicen, es que nada más el científico está en el laboratorio y está interpretando resultados, pero si vieran todo el trabajo que es, Así con es. estas herramientas, pues ya inclusive nos permite también crear imágenes, a lo mejor que son las famosas, los graphical abstract de los artículos, Ujú. más llamativas, entonces utilizar esas herramientas a nuestro favor. Te digo, cuando yo me fui la primera vez de estancia a Francia, apenas aquí andaba como en pañales el uso de la IA, del ChatGPT y todo eso. Y cuando yo llego allá y veo que en la universidad todo el mundo la utilizaba, fue como de wow, o sea, la utilizan como una herramienta que les ayuda también a poder equilibrar sus tareas y Ya. equilibrar con la vida diaria, ¿no? Sí, los tiempos, ¿no? De decir, digo, procesar las cuestiones metodológicas de procésame tal número de datos Sí. y digo, no por eso va a sacar las conclusiones la IA. Los científicos, las científicas son los que lo sacan, Sí, ¿no? porque Así va. inclusive también de ahí nuestra parte entra ¿dónde está nuestra ética profesional como científicos? Exacto, Y exacto, es que no se debe perder. que obviamente nosotros no le vamos a decir, ay, analízalos y dame todos los resultados, dame conclusiones. Ujú. No, está para apoyarnos, no para hacer el trabajo que nosotros sabemos hacer y que nos ha costado mucho tiempo. No, y algo que también comentas es darle ese balance a la vida, ¿no? Sí. Y lo otro, la apertura, o sea, no estar en una sociedad de no pueden usar esto, no pueden usar ya, no pueden, digo, a ver, es una herramienta que es como el internet, no nos vamos a poder hacer del internet, no nos vamos a poder hacer de la IA, ¿no? Ahora bien, precisamente en esa perspectiva y que ya lo puedes visualizar de alguna manera macro, en materia de divulgación, si bien ahorita hablábamos del fomento de la vocación científica en los jóvenes, ¿qué nos falta? Porque, y cito por ahí a nuestra recién guardiana del cielo de la divulgación, nuestra querida Julieta Fierro, que el año pasado por ahí ya se fue a divulgar allá en otros lares. ¿Qué faltaría también en nuestro país? Porque ella, por ejemplo, en algún momento hablaba para los científicos, oye, lactarios Sí. en centros de investigación, lactarios en los laboratorios, y hasta cuando veamos ese tipo de contextos, cuando vamos a poder hablar de ese equilibrio de la mujer en la ciencia, ¿no? Ahora bien, en la parte, por ejemplo, de divulgación que tú has venido empujando, eres un motor y que de verdad te reconozco, te admiro y te felicito de todo este gran trabajo que has hecho, Lau. ¿Qué faltaría para que precisamente en nuestro México también esta labor de la divulgación pues se dignifique? Voy a utilizar esa palabra. Y tú desde la trinchera de las redes sociales, que ha sido un medio mediante el cual pues la divulgación ha podido abrir de alguna manera brecha. Lo principal es que no nos vean como enemigos. Ya, importante, Es wow. importante que no nos vean como villanos, porque luego piensan que lo que uno divulga en redes sociales no tiene sustento científico, cuando realmente basamos nuestro conocimiento de lo que divulgamos en artículos que están publicados a nivel internacional por revistas que son altamente reconocidas como Nature y todo eso. Así es. Entonces, que deje de existir como esa brecha de tenerle miedo a la ciencia, a la química, de que nos dejen ver como los científicos locos de laboratorio o los ambientalistas locos que muchas de las ocasiones siempre nos relacionan con tanto. Entonces, como dejen tener ese miedo y darnos la confianza, y sobre todo a las nuevas generaciones. Claro. Porque algo también a lo que me he enfrentado y que muchos de mis amigos divulgadores se enfrentan es que no nos creen porque somos jóvenes.
Ya, ya, o sea, darle la oportunidad a los jóvenes. Están estudiados, caramba, están preparados. Estamos Ya, estudiados, estamos teniendo las nuevas herramientas que, un ejemplo claro, ¿no? La IA, tenemos lo nuevo en tecnología, darnos esa voz también a nosotros y sobre todo también que se destinen cada vez más fondos a la parte de divulgación, que se haga no por compromiso, porque nos pide cierta institución que lo hagamos, sino que lo hagamos desde el corazón. Porque en exacto. muchas de las ocasiones todos esos estudios e investigaciones se quedan en el laboratorio, En pero archivo, en cajones. y qué mejor que Ya. conocer a la población, porque siempre nos tachan de que en México no se hacen las cosas, pero realmente sí se están haciendo. Entonces, darle esa oportunidad. Fabuloso, fabuloso. Mira, Laura, yo quisiera que pudiéramos cerrar el programa del día de hoy, que le pudieras dirigir un mensaje, sobre todo a aquellos padres de familia. Y digo, no nada más a los detractores, sino a aquellos que quieren empujar, pero luego dicen, es que hija, quizá yo no tengo los estudios hasta donde tú llegaste, yo me quedé hasta la secundaria, primaria, y a veces tienen esa tremenda frustración de decir, es que, ¿por dónde la llevo? ¿Por dónde los llevo? ¿Tiene con qué? ¿Tiene talento el niño? ¿Tiene el gusto? ¿Tiene la pasión? Pero luego no saben hacia dónde. Este mensaje que luego a veces los padres de familia por la ceguera de taller, pues Sí. coartamos brechas, coartamos caminos, trayectorias, despegues y que a veces por el simple hecho de escucharte, por ejemplo, de lo que has enfrentado de retos, de problemas, no ha sido un camino fácil, pero ha sido un camino creo que satisfactorio de lo que nos has compartido el día de hoy. Ese mensaje para esos padres, para esas madres de familia en el que por dónde impulsar a nuestros niños. Lo principal es que crean en ellos, que cuando ya tienen esa inquietud es porque ellos saben que tienen el potencial Ya. y no sobre todo hacerlos menos, porque muchas de las ocasiones sí me ha tocado ver que los padres dicen, ay no, eso no, mejor dedícate a otra cosa. Ujú. Creer en ellos mismos, o sea, creer en sus hijos porque por algo también se están acercando a ellos, porque les tienen la confianza. Y ya de que ven ese camino o ese ímpetu que tienen los hijos, apoyarlos e impulsarlos y sobre todo informarse, porque creo que hoy en día ya existen muchos apoyos de todo tipo de instituciones que nos pueden ayudar a que el niño despegue y sobre todo le ayude a construir una carrera, aunque no sea carrera científica, Exacto, que sea exacto. que ellos quieren, porque como tú dices, muchas de las ocasiones a lo mejor el padre no terminó la primaria o la secundaria, pero siempre van a querer darle lo mejor a sus hijos. Entonces, que crean en ellos, que no los saboteen y sobre todo darles también a conocer que muchas de las ocasiones para poder cumplir nuestros sueños vamos a tener que hacer muchos sacrificios Así es. y no verlos como un obstáculo, sino son sacrificios que al final del día van a valer mucho la pena y que nos van a permitir llegar a lugares en donde siempre quisimos estar. ¿Y a dónde te llevó finalmente, no? ¿A dónde te está llevando? Lau, yo te quiero desear de verdad el mayor de los éxitos. Obviamente, pues seguiremos a lo largo seguiremos tu carrera, Gracias. meteórica y que de verdad sabemos que vas a sumar muchísimo porque lo haces de corazón, lo haces del alma y lo haces como un proyecto de vida que has venido construyendo a lo largo de toda tu vida. Enhorabuena para tu familia que te ha Muchas apoyado, gracias. para tu esposo y sobre todo el gran trabajo y todas aquellas personas héroes sin capa, a la doctora Palestino, a todos los que están involucrados en este proceso. Yo te quiero dar las gracias, felicitarte y pues Gracias. toda mi admiración, mi querida Laura. No, muchísimas gracias y sobre todo por invitarme y sobre todo darnos la voz de permitir contar lo que ha sido nuestra experiencia, que luego a veces dicen, ay, qué padre, pero no han visto todo el camino que hay detrás y qué bonito que existan estos espacios en donde, te digo, inclusive por primera vez cuento que al principio yo me quería salir de la carrera, Ujú. donde estoy ahora, Y entonces mira, no dejar jamás nuestros sueños, no dejar jamás de perseguir nuestros sueños, porque vamos a lograr cosas que inclusive nosotros no nos podemos llegar a creer en algún momento. exactamente, al rato, así como la doctora Palestino, Lau va a estar recibiendo el premio Potosino de Ciencia, va a haber, y muchos más. Tenemos que recuperar ese Nobel del área química que el gran Mario Molina dejó, así que años de trabajo, pero mucho éxito. Gracias, Laura. No, al contrario, muchísimas gracias por la invitación y gracias siempre por todo el apoyo que le brindan a la hora de la ciencia. No, hombre, sigan a Laura de la Ciencia, al lado de la ciencia, y que bueno, seguimos aquí en La Voz de los Expertos como cada martes en punto de las 4 de la tarde. Gracias a mi querida Ana Alex en los controles, como siempre, transmitiendo aquí desde Magnética. Yo soy Edgar Jiménez, de parte de la doctora Rosalba Medina Rivera, directora general del COPOSIT. Me despido como cada martes, siempre con la frase de la aclamada serie Cosmos. Mientras más nos pertenezca la ciencia a todos, menos probable es que la utilicemos mal. Hasta el martes.